Señor, se siente su presencia. Ya llegó el Señor, se siente su presencia. Y el Espíritu de Dios acabó con las dolencias. Gracias, Papito Dios, nuevamente por darme una oportunidad más acá, Santísimo Dios, para darte las gracias por este mensaje que vas a dar tú por mi boca, Santísimo Dios. Gracias, Papito Dios, les habla la hermana Bolonia Humérez. Y nuevamente, bueno, estamos acá y saludamos a todas las casas de oración de Potosí con el pastor Enrique, a Jujuy con el pastor Edgar y todos los que le acompañan. También saludamos a Argentina con los pastores que se encuentran ahí, como a Cochabamba, al siervo Leonardo Moreno. Le damos las gracias por enseñarnos de la palabra. Gracias, Papito Dios. Y también te damos gracias por el sol, la luna, las estrellas, el viento, el aire, el suelo que pisamos, el aire que respiramos, Santísimo Dios. Gracias, Papito Dios. Bueno, mis amados hermanos, gracias, Papito Dios, por todo lo que tú nos das. La Biblia lo tenemos acá en manos. ¿Para qué es la Biblia? La Biblia es para enseñarnos, redarguirnos, para guiarnos, para prepararnos, amados hermanos, para enderezar nuestros caminos, para prosperarnos, para iluminarnos. También es para ilustrarnos en todo, para toda justicia, buenas obras. La Biblia es un método, es un manual de vida y para larga vida, mis amados hermanos. Dios quiere darnos larga vida, nos quiere en su empresa trabajando, pero ¿qué hacemos nosotros? No obedecemos, amados hermanos. Andamos desesperados y angustiados. ¿Ya? Buscamos trabajo, nos tratan mal, nos humillan, tenemos sueldos bajos, no estamos conformes y para estudiar, sobre todo, ¿no? Cuando entramos a la universidad queremos ser alguien y ¿qué hacemos? Estudiamos todo el día estudiando, nos pasamos estudiando, incluso 25 horas al día, decía yo así, prestándonos una hora del día siguiente. Ya estudiábamos, pero ¿para qué? ¿Cuántas horas le damos a Papito Dios? Amados hermanos, no le damos, así como cuando nosotros estudiábamos, no le damos ese tiempo a Papito Dios. Ya, más bien nos compramos nuestras propias enfermedades, amados hermanos. Ya, pecados, estas enfermedades son pecados, muchas enfermedades por la responsabilidad del trabajo, por ejemplo, el estrés en el trabajo, ya las enfermedades de este siglo XXI, mal llamadas cáncer, sida, malaria, tuberculosis, el tabaquismo, la drogadicción, tantas enfermedades, amados hermanos. Esas son enfermedades crónicas, ya. Y no nos olvidemos de las nuevas enfermedades que están viniendo, como es de las tecnopatías o enfermedades 0.2, como lo llama la Organización Mundial de la Salud. Estas enfermedades atribuidas a lo que son el internet, las tabletas, los celulares, acarrean muchas enfermedades, amados hermanos, ¿ya? Y nosotros nos volvimos dependientes de estas enfermedades, ¿ya? Pero son pecados que nos compramos nosotros. Entonces, por ejemplo, el uso frecuente de un celular, estamos pendientes, ¿ya? Sobre todo los adolescentes, al día, según la OMS dice que utiliza 150 veces al día un celular, o sea, viendo, nuevamente viendo, a la vez que utiliza audífonos y a este adolescente le tiene distraído, ¿ya? Distraído, y aparte de eso puede acarrearle enfermedades auditivas, ¿ya? También puede generar enfermedades psicológicas y mentales. Por ejemplo, ¿a quién no se le ha olvidado el celular al salir de la casa?
ya estamos en el bus o en el micro, como lo llaman acá, o en el trufi, y se me olvidó el celular. ¿Y qué hacemos? Bajamos para recoger nuevamente nuestro celular, porque no podemos estar sin celular. Ya estamos acostumbrados a estar con el celular, a ver el WhatsApp cada rato, Facebook. También todo esto acarrea otras enfermedades. Ya, amados hermanos, también ¿quién no hizo una consulta por Google de qué enfermedad tenía? Por decir, tengo dolor de cabeza. Entonces, ¿qué hago? Veo el celular y pregunto qué es bueno para dolor de cabeza, y ya te sale una lista de probabilidades, posibilidades que debe tener y qué cosas puede tomar, qué medicamentos. Entonces, todo esto nos ha llevado a una dependencia y nos ha acarreado enfermedades. Y todo esto es por un pecado, amados hermanos. También hay enfermedades que son causadas de forma sobrenatural. Por ejemplo, sea por el maligno o por espíritus malos, como le hizo la prueba el espíritu maligno a Job, como dice en el capítulo 2, de 4 a 7. También hay enfermedades graves como consecuencia de pecados, ¿no? que se ha cometido, como por decir las obras de la carne que acarrean las enfermedades, como el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, enemistades con los vecinos, también celos, la ira, contienda, envidia, homicidios. Todas estas enfermedades aborrece Dios, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice en Gálatas 5, 19 al 21. Traen dolor en los impíos que no confían en Dios o que tienen un corazón atormentado con su pecado, ¿ya? Los malos pensamientos también provienen del corazón y lo contamina al hombre. También hay enfermedades por limitaciones físicas, padecimientos causados porque Dios así lo ha dicho. Por ejemplo, en Éxodo 4:11 dice: cuando le dice a Moisés quién hizo al sordo, al mudo, al que vive, al ciego, ¿no soy yo Jehová? Dice. Entonces también a través de él, de Dios, también nos pone enfermedades, males que sobrevienen por violar las leyes, los estatutos, los reglamentos de Papito Dios, ¿ya? Entonces, amados hermanos, esta lista, estas enfermedades, nada más son por el pecado que nosotros hemos cometido, amados hermanos. Nos compramos enfermedades, como también, aparte de las físicas, enfermedades físicas que les he mencionado, también hay enfermedades por tabaquismo, por licor, por tomar cervezas, por la mala alimentación, amados hermanos. ¿Quién nos dijo a nosotros, quién nos mandó a fumar, a tomar, a emborracharnos? ¿Sabe qué consecuencias trae esto de emborracharnos? Peor, por decir, si maneja un taxi y está borracho, entonces va y pone en riesgo, ¿qué? Se pone en riesgo su persona, porque puede accidentarse. Peor, cuando está con los hijos, también puede accidentarse o morir o dejarlos inválidos. O como también puede suceder que este señor que bebió mucho puede accidentar a otros. Entonces, esos son pecados, amados hermanos, pecados, y también pueden provocar invalidez. Uno mismo se busca enfermedades, y en este caso, como la persona tiene diferentes enfermedades, se crean unos cajones, los cajones de las enfermedades. Cada gaveta llena de enfermedades, y estas gavetas pueden ser por edades, por edades, desde que inclusive antes de ser engendrado, ya los papás posiblemente le hayan consagrado a este niño alguna imagen. Entonces el cajón se va llenando desde cero edades
hasta 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente cuántos años tenga la persona. En estos cajones están todas esas enfermedades y no solamente enfermedades físicas o tóxicas por envenenamiento, o sea, hay una infinidad de enfermedades, sino también decimos enfermedades a la duda, a la curiosidad, al chisme. Todos estos están dentro de los cajones, amados hermanos. La confusión, la desobediencia, ¿ya? Enfermedades genéticas, por ejemplo, el cáncer. Todos, bueno, en la medicina científica decimos, ¿no? Como causa, exactamente la causa del cáncer no se sabe, pero hay varios criterios, ¿no? Puede ser socioeconómico, sociocultural, el estilo de vida por el que se ha producido el cáncer, alguna deformación genética o puede ser generacional. Entonces uno no sabe exactamente cuál es la causa del cáncer. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un centro de salud, vino una señora, ¿no? De aproximadamente 23 años. Ya la señora joven entró, ¿no? Sacó fichas seguramente y entró al consultorio. Y desde el momento en que ingresó al consultorio, le vi y estaba pálida, decaída, enflaquecida, triste, penosa. Entonces sienta y ella me dice directamente, no, doctora, yo solamente vine a que me coloque un suero, así textual. Pero yo le dije, pero primero, señora, tengo que examinarte y tenemos que hacer exámenes y como nos enseñan los protocolos, ¿no? A seguir. Entonces hay procedimientos a seguir. Entonces yo le dije, primero tengo que examinarte y luego vamos a ver que si realmente necesitas un suero. Y la señora insistía, no, yo quiero solamente un suero. Y yo le dije, no, tenemos que saber por qué estás mal. Entonces le hicimos unos exámenes y al final hicimos un examen gineco-obstétrico, ¿ya? El Papa Nicolau, muchos deben conocerlo. Entonces, en el momento en que estaba haciendo el examen, yo ya ahí me di cuenta que la señora tenía un proceso infeccioso muy avanzado ya en el cuello de la matriz. Entonces, no hicimos ya el procedimiento y le dije, por favor, que venga su esposo y que vamos a conversar. Entonces, lo referimos a un centro de tercer nivel. Ya en el lugar donde yo trabajaba no había cirugías, entonces tenía que referirle a la paciente. Entonces le referí con todo, le expliqué qué problema tenía. Entonces aparentemente era un cáncer de cuello uterino. Entonces, bueno, en ese momento yo prácticamente no sabía nada de Dios, ¿no? Nadie me orientó, nadie me habló. Posiblemente iba a orar, ¿no? A ministrar, pero no lo hice, amados hermanos. Entonces, como de costumbre, siguiendo los protocolos, los estándares, se refirió a la paciente. Pero esta paciente, ¿qué hizo? No fue, amados hermanos. Entonces, pasaron una semana o 2 semanas, alguien me llamó y me dijo, doctora, necesitamos su ayuda. Tiene que ir a la casa de tal persona. Pero ¿qué ha sucedido? Es que la señora a la que le he referido no había ido y estaba muy demasiadamente mal y a punto de morir. Entonces me dijo, vinieron sus familiares, ¿no? Y me dijeron, queremos que usted vaya y le coloque un inyectable para que ya de una vez se muera, no queremos que sufra. Entonces yo le dije, yo no puedo hacer eso, no puedo. Yo les dije que le llevaran al hospital de tercer nivel y posiblemente ahí iba a recuperar, pero yo no puedo ir. Y así, amados hermanos, mire el error tan grande que cometemos como médicos al no conocer a Papito Dios, amados hermanos. ¿Ya? Entonces, yo digo, no, para todos los médicos que están escuchando, nosotros debemos conocer más a Dios, llamarle a Dios, hablarle, orar. Orando podemos sí con seguridad sanar al paciente, ¿ya?
Entonces, ¿qué ha sucedido con la paciente? Lógicamente que se murió, dejó en la orfandad a 3 menores, al esposo como era joven. Entonces, eso ha sucedido, amados hermanos. Entonces, todas estas enfermedades están encajonadas en esos cajones, ¿ya? Todos, absolutamente todos, estamos enfermos de algo. Si no es física, puede ser psicológica, mental. Estamos llenos de deudas, todos. Ya también estas son enfermedades que no curan los médicos, ¿ya? Los que no cura Dios, no lo cura nadie, amados hermanos, ¿ya? El único médico de médicos es Él, es Papito Dios. Y Dios le dijo al siervo en una ocasión que por cada 1.000.000 que murieron, 800 personas no estaban enfermas, o por cada 100, 80 no mueren por enfermedades que dicen los médicos o alguien los profetiza. La enfermedad que tienen los seres humanos no tiene nada que ver con lo que dicen los médicos, a pesar de que algunos médicos hacen su especialidad, salen médicos generales, van al exterior a especializarse, hacen diplomados, maestrías, doctorados en otros países, pero no gozan la sabiduría de Dios. Sí tienen sabiduría terrenal que no sirve de nada, pero la sabiduría de Dios no lo tienen, amados hermanos. Inclusive ellos mismos están enfermos. En el caso mío, cuando era incrédula, cuando todavía no asistía a Visión en Cristo Internacional, ¿qué ha sucedido conmigo? Sucede que yo, trabajando en el hospital de médica, en un centro de salud, empezaron a pigmentarse mis escleróticas, ya es la parte blanca del ojo, y se pusieron color amarillo. Yo me daba cuenta de esto, pero no sentía ningún dolor. Inclusive algún paciente o Pedro mismo me dijo, pero ¿qué pasa? Tus ojos están histéricos, me dijo, ya, color amarillo. Entonces, pero se me va a pasar, siendo médica yo, amados hermanos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha avanzado los días, y un día de esos me agarró un dolor a nivel del epigastrio, a nivel abdominal, ya, en el abdomen, que era insoportable. Entonces Pedro estaba a mi lado y yo le dije, pinchame tal cosa, tal inyección, un antiespasmódico, el otro. Y él me pinchó y nada. Me revisó las venas, me puso ahí, nada. Y el dolor seguía, náuseas, vómitos. ¿Y qué ha sucedido? Me llevaron de emergencia al hospital de 3er nivel. Una vez en el 3er nivel, ya hospitalizada yo, el médico me hizo una endoscopía, ya, una manguera me hicieron pasar, y ahí vieron, ¿no?, por la endoscopía qué es lo que tenía. Y según el diagnóstico, dijeron que tenía un cálculo de más o menos 2 centímetros, casi incrustado en la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué hicieron? Me dijo el doctor, le vamos a hacer una cirugía, pero una cirugía laparoscópica, o sea, donde no vas a tener cicatriz ni nada, y te vamos a operar por el ombligo. Bueno, le dije, pues como estaba ya mal, ya hospitalizada, pero ojo, no conocía todavía yo a Visión en Cristo Internacional, era totalmente incrédula. Entonces me operaron. Al no poder sacar la piedra, ¿qué hicieron, amados hermanos? Me hicieron una incisión, o sea, un corte del ombligo de unos 10 a 15 centímetros, ¿ya? Y me sacaron la piedra y me suturaron, me cosieron como un costal, no sé, como un gangocho, que si les mostrara mi cicatriz se asustarían, amados hermanos. Está muy feo. Entonces, yo como médica, imagínense, yo sin conocer a Dios, me hice hacer ese procedimiento, me sacaron las piedras, y mi recuperación fue muy lenta, estaba muy mal, ya. Entonces, así, amados hermanos, ningún médico está sano, también necesitamos, pero al no conocer a Dios, hacemos barbaridades, amados hermanos,
Ya, seguramente solo por la misericordia de Dios yo me salvé en aquella ocasión. Tenía todavía a Ángeles, que tenía 3 meses, amados hermanos. Ya, entonces los médicos estamos enfermos, sí. Si no es físico, puede ser de deudas, de estrés, divorciados. Es un problema también el divorcio, amados hermanos. Entonces, también puedo mencionarles que otro caso también de una colega mía, una médica, también ella, pero cristiana ya desde hace mucho tiempo, amados hermanos. Ella trabaja también en un centro de salud y yo de unos 10 o 15 años me encontré con ella y le dije, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y ya tienes hijos? Le pregunté. No tengo. ¿Y por qué? Es que me hice operar. ¿Por qué? Me sacaron toda la matriz, dije, el útero, las trompas de falopio, los ovarios, todo. O sea, hicieron una exéresis de matriz de útero. Entonces, ¿pero por qué? Le dije, me diagnosticaron miomas, me dijo, miomas, pero eso se sana tranquilamente, yo le dije. Y ella me dijo, no, dice que no tenía solución y me sacaron todo. En aquella ocasión ella estaba casada, ¿ya? Pero pasado 2 o 3 años, ella se separó, se divorció de su esposo, amados hermanos, después de su cirugía, siendo cristiana. Entonces, hay veces estamos en iglesias que no sabemos la verdad, no sabemos orar, no pedimos a Dios, no clamamos, no oramos, no sabemos ministrar, amados hermanos. Entonces, ese es el problema. Entonces, los médicos también estamos enfermos, amados hermanos. Entonces, y la mayoría, por no decir el 100%, estamos apartados de Dios, ¿ya? ¿Y qué hacemos nosotros cuando viene un paciente? ¿Qué hacemos cuando no conocemos a Dios? Examinamos todo, un sinfín de veces. ¿Cuántas veces hemos examinado en cada paciente? 20, 30 pacientes ingresan al consultorio. ¿Y a cuántos no hemos examinado? Hemos puesto la mano, auscultando, la inspección, la auscultación, o sea, todo. ¿Cuántas veces hemos hecho y cuántas veces tal vez nos han transferido algunos demonios, por decir, ¿no, amados hermanos? Entonces, de lo que tengo te doy, también posiblemente nos hayan pasado y estamos súper contaminados los médicos, espiritualmente hablando, amados hermanos. No solamente los médicos, también los odontólogos. ¿Qué hacen los odontólogos? Revisan la cavidad bucal, ¿ya? Y trabajan en la cavidad bucal. También están siendo contaminados. También en ginecobstetricia, ¿no? Revisan las partes de la mujer y ahí también al hacer exámenes de Papa Nicolau, exámenes de tacto, hacemos de todo, entonces también nos contaminamos, amados hermanos, ¿ya? Entonces, ningún médico oramos, salvo algunos que conocen la verdad, amados hermanos. No consultamos con Dios, ¿ya? No le pedimos a Dios, previo a atender al paciente, no le pedimos a Dios un permiso o le decimos, papito Dios, si viene un paciente, quiero que me digas qué es lo que tiene y cómo puedo resolver este problema que tiene este paciente. ¿Qué pasos debo seguir? ¿Cómo debo ministrar? ¿Cuántas veces debo ministrar? No le pedimos a Dios, amados hermanos, ¿ya? Pero eso sí, la mayoría de los médicos, si me escuchan, los especialistas, sobre todo los neurólogos, neurocirujanos, los gastroenterólogos, los ginecobstetras, traumatólogos, se creen sabios, pero no es así, amados hermanos, no debería ser así. Hay testimonios de personas, ¿no?, que dicen que
antes de ser engendrados, ya los hijos han sido consagrados a alguna imagen, ¿ya? Y dígame usted, ¿cómo estarán en estos momentos ese niño que ya ha nacido después de haber sido engendrado a una imagen, consagrado, perdón, a una imagen? ¿Cómo estarán en este momento? Viven mal, tienen deudas, tienen penas, dolores, enfermedades, no prosperan, amados hermanos. ¿Ya? Entonces, el médico no va a indagar en esos antecedentes, ¿ya? En sus antecedentes ancestrales generacionales. Viene este enfermo, este niño que ha sido consagrado y es grande, está muy mal enfermo. El médico no le indaga, no le dice qué ha sucedido, cómo ha sido tu nacimiento, o cuáles a sus papás, a sus abuelos, bisabuelos. No van a interrogar, no interrogamos, amados hermanos. ¿Cuándo debería ser así? ¿No? Deberíamos indagar en esto, en sus antecedentes espirituales, que si tiene alguna religión, si cree en Dios, si asiste, si ha sido bautizado. Todo eso debemos indagar, pero los médicos no lo hacemos. Algún médico que me escuche, tomemos en cuenta todo esto. Hermanos médicos, tomen en cuenta, ¿ya? Entonces es así. En Éxodo, ¿qué dice? El capítulo 20, veamos, amados hermanos. Éxodo, capítulo 20, versículo de 4 al 5. 4 al 5. Ya, dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amados hermanos, entonces ese pecado que cometió se traduce en una enfermedad en este niño, ¿no? Entonces Dios está mandando que no hagamos eso. Y aunque somos profesionales, los médicos, somos pobres, amados hermanos, pobres. ¿Y cuál es el común denominador de los papás cuando su hijo sale bachiller? Que dicen: yo quiero que mi hijo sea un profesional, yo quiero que sea un doctor, yo quiero que sea un abogado, un arquitecto. En mi familia, toda mi familia son profesionales, hay ingenieros, hay arquitectos. ¿De qué sirve la profesión, amados hermanos, si no conocemos a Dios? En la medicina sobre todo. Pero Dios nos tiene un destino trazado para cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es preguntarle: ¿debo estudiar, papito Dios? ¿Debo tener alguna profesión? Si Dios le contesta, bien, pero si no, a cada uno nos dio un llamado, un ministerio, ¿ya? Nos dio, papito Dios, una función que cumplir en la tierra, a todos, amados hermanos. Entonces, todos estamos manchados con enfermedades. ¿Qué dice en Isaías 1:6, amados hermanos? En Isaías 1:6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos enfermos. Todo nuestro cuerpo está enfermo, amados hermanos, ¿ya? Nosotros, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestro mal comportamiento, nuestra incredulidad, nuestro temor, por no haber amado a Dios,
ya por haber hecho riegos, baños, bebedizos o maleficios, o hemos maldecido. Todas estas enfermedades hay en un ser humano, amados hermanos, y usted como médico no lo va a encontrar clínicamente, ya la duda, la incredulidad, algunas enfermedades no lo va a encontrar, amado hermano, médico. Entonces no va a encontrar un demonio, porque estas enfermedades, algunas enfermedades son espirituales, médicos. Si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de conocer a Dios hace tiempo atrás, entonces sabríamos de qué sufre la persona, ¿ya? Y también tendríamos que doblar rodillas. Como médicos deberíamos doblar rodillas y consultar a Dios, ¿ya? Exactamente, papito Dios, ¿qué tiene mi paciente? ¿Por qué está enfermo? Así evitaríamos pedir un sinfín de exámenes complementarios al diagnóstico que usted, médico, ha dado. Nos evitaríamos de pedir examen de orina, de heces, coproparasitológico, esputo, la resonancia magnética, o sea, todos estos exámenes complementarios, rayos X, no lo pediríamos si dobláramos rodillas, médicos, ya. Entonces también evitaríamos el dolor en sus familias, en la familia del enfermo. Entonces, como dije más antes, no existe ninguna enfermedad que no pueda curar Dios, ya. Entonces, aparte de las enfermedades que les he mencionado, hay un sinfín de enfermedades. También podemos hablar de la mala alimentación, amados hermanos. La mala alimentación, ¿nos alimentamos como Dios manda? No nos alimentamos como Dios manda. Dios puso las plantas y con poder para que nos sanáramos, amados hermanos, y nos alimentáramos bien, al igual que las frutas. ¿Qué dice en Génesis 1? Buscamos a Génesis. Vemos capítulo 1, versículo 29. ¿Qué dice aquí? Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Pero ¿qué hacemos nosotros, amados hermanos? Por culpa de la mala alimentación vamos de médico en médico. Efectivamente hay muchos que estamos enfermos y por más que oremos no nos sanamos por nuestra mala alimentación. Veamos también nuestra alimentación personal de cada día, si estamos de acuerdo al requerimiento calórico proteico. ¿Cuánto de proteínas necesito al día? ¿Cuánto de carbohidratos, de grasas, de vitaminas, minerales, de grasas? ¿Cuánto necesitamos, amados hermanos? La mayoría de la gente come comida chatarra, más si trabajamos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, estaba todo el día en el hospital, hasta mediodía, y de mediodía tenía que alimentarme con algo. Entonces sabía ir a la pensión, ya me servían cualquier cosa ya de la rápida, por decir pollo a la braster, puede ser, no sé, cualquier cosa, pero que no tenga verduras, proteínas, o sea, la comida que nos sirve, grasas, dulces, sal. Entonces me alimentaba así. Esa es una mala alimentación que Dios nunca nos ha mandado. Y que así encima de un pollo a la braster que comía, me tomaba una buena gaseosa y aparte el pollo a la braster estaba con mucho picante, ¿no? Entonces encima la gaseosa, la Coca-Cola, chao esófago, amados hermanos, ¿no? Entonces esto produce una enfermedad también, ¿no? La gastritis, a la larga las úlceras, amados hermanos. Entonces
así nos alimentamos mal sin que Dios no nos haya dicho ni nos haya mostrado. Esto es, amados hermanos, destruir el templo de Dios, y Él está enojado con nosotros, y nosotros estamos, ¿cómo estamos nosotros después de todo esto? Estamos cansados, desnutridos u obesos y sin fuerzas en el trabajo. Por eso ya nos rendimos bien, por eso el jefe nos paga mal, nos tratan mal. Eso es lo que sucede, amados hermanos. ¿Y cada qué tiempo yo debo hacer limpieza de mi cuerpo físico? Es decir, cada qué tiempo debo desparasitarme, o cada qué tiempo debo purgarme. Es similar a un auto. A ver, me compro un automóvil 0 kilómetros y va a avanzar, voy a andar kilómetros, pero el auto no toda la vida va a estar sano. Va a necesitar que le cambie, que le limpie el motor, cambie el aceite, el líquido de freno, no sé, la batería, las llantas, todo esto, ¿no? Entonces nosotros con mayor razón, entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Debemos purgarnos, debemos hacer la limpieza total, ¿no? Y también menciona, ¿no?, en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos enseña que debemos alimentarnos con carne, con lentejas, arvejas, frijol, garbanzo, miel de abejas, ¿no?, pescado, y también habla la cantidad de agua que debemos tomar. Prácticamente en la Biblia está todo lo que debemos consumir, amados hermanos. Ya, para referencias está en Ezequiel 4 del 9 al 12, ahí indica, ¿no?, qué cosas debemos, qué alimentos debemos consumir. Si estamos caminando con Dios, andamos en el Espíritu y en obediencia, Él mismo nos enseña todas estas cosas. Es el Espíritu Santo el mejor nutricionista, amados hermanos. Ahora nos damos cuenta por qué hay enfermedades que no sanan. Estas son por violar las leyes de Dios. Al cuerpo debemos desparasitarlo por lo menos 2 veces al año, ¿ya? Como también debemos tomar purgantes o laxantes, ¿ya? Y también debemos evitar las comidas artificiales, amados hermanos, ¿ya? Porque nosotros estamos acostumbrados a introducir todo en el cuerpo, pero no debería ser así. Por ejemplo, vamos al súper, ¿qué encontramos en el súper? Comidas enlatadas. Entonces, las comidas enlatadas, ¿qué tienen? Tienen preservantes, colorantes, conservantes, es todo químico. Entonces, debemos evitar para no tener enfermedades, ¿no? Entonces, y todas estas enfermedades van siendo introducidas en cada cajón, cada año. Tengo 10 años, ya me estoy introduciendo enfermedades. Tengo 10, 11, 12, 13, 14, no sé, hasta la vejez, ¿no? Si no, tenemos que conocer la palabra de Dios y alimentarnos bien, amados hermanos, ¿ya? Y no solo esto es para nosotros, sino también para el pastor, para las ovejas, para los profetas, al siervo. Todos debemos seguir ese proceso, ¿no?, de desparasitación, ¿no?, o de purgación, amados hermanos. Pero la mayoría de la gente dice, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Pero debemos profundizar, amados hermanos, en lo que dice la Biblia y desarrollarlo, ¿no? Yo lo digo todo esto porque Cristo llevó todas nuestras dolencias y enfermedades a la cruz del Calvario. Ya, esa es la clave. Ya, no debería existir ninguna enfermedad, solamente son los pecados que estamos arrastrando, ya sean ancestrales o generacionales. Si Cristo llevó todas nuestras dolencias, no existe pues el cáncer, no existe el SIDA, son enfermedades inventadas por el hombre. Ya, no existe diabetes. O sea, todos, para Dios, todos tienen cura. No debemos aceptar la enfermedad, amados hermanos. Debemos rechazarla. No acepto esta enfermedad. Debemos ser conscientes de lo que estamos pecando,
¿no? Debemos pensar antes de cometer algún error, ¿ya? Para no acumular estas enfermedades en los cajones, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo empieza un vicio, por decir, por el tabaco? Veo fumar a alguien, ay, ¿cómo será fumar? A ver, probaré. Entonces prueban ese humo que sale, le gusta. Entonces, esa es un puchito, no sé cómo lo llaman, un puchito. Después va 2 cigarros al día. Después, a la larga, 3 cigarros, 4 cigarros, 5 y una cajetilla al día. Y así se va comprando esa enfermedad, ¿ya, amados hermanos? Entonces, y esto va dañando su organismo. Y esto se acumula y un día, esta enfermedad se acumula y un día tendrá que pagar esa enfermedad. Le va a pedir cuentas esta enfermedad a su cuerpo. Por ejemplo, generalmente en las estadísticas dice que por fumar cigarro uno tiene cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, a la larga, esto le va a pasar la factura. Entonces, es una enfermedad más que se compró, ¿ya? Pero todas estas enfermedades no lo cura el médico, solo Dios. Pero nosotros podemos hacerlo, amados hermanos. No solamente un médico puede hacer, un pastor, el siervo con mayor razón, sacerdotes, si estamos consagrados a Él, a Papito Dios, si tenemos un grado de espiritualidad, un grado de consagración, ¿ya? Si estamos con Él permanentemente, asistimos al culto, oramos, ayunamos, hacemos las vigilias, entonces Dios nos responde, nos utiliza. Nosotros solamente somos un instrumento y Él es quien hace las cosas, Él es quien sana, ¿ya? Por ejemplo, hay mujeres que han abortado no solamente una vez o 2 veces, hasta 5 veces, 6 veces, ¿ya? Entonces, incluso algunas pacientes, bueno, en mi testimonio de mí hay en el centro de salud vinieron así, una mujer vino, una joven, y me dijo, no sé, me ha dolido mi estómago y tengo hemorragia. Entonces le hice el examen, pero ahí a la puertita del canal del cervix estaba ya el producto botando, eliminando, abortando. Entonces, sin conocer ella, o no sé, posiblemente se haya tomado algún antiespasmódico, un relajante muscular que ha hecho que aborte. Entonces ya a la puertita ya el feto estaba ahí para agarrar y muerto, ¿no? Entonces vinieron así, tal vez por desconocimiento, no sé, pero por cada aborto tienen que ayunar 21 días y con 63 horas de oración, amados hermanos, ¿ya? En general, el trato del médico o de las clínicas, hay clínicas cristianas, amados hermanos, ¿ya? Pero, ¿en qué se diferencia con una clínica o un hospital terrenal, así que no son creyentes? No se diferencia en nada, amados hermanos, es lo mismo, ¿ya? Siguen los mismos protocolos, siguen los mismos estándares de tratamiento. Los médicos, tal vez contratados cristianos, no oran, no doblan rodillas, es lo mismo. Entonces no conocen esta verdad, ¿ya? Y si hay médicos que me escuchan, por favor, oremos antes de atender a un paciente, clamemos, ministremos. Hay ministración para toda clase de enfermedades. Ya, acá solamente en Visión en Cristo Internacional puede encontrar todo esto. Entonces, también un caso que tuve hace tiempo también, me llamaron al hospital, me dijeron, ha nacido un bebé muerto, me dicen. ¿Cómo? Yo dije, y fui a la gran velocidad, ¿no? Era unas cuadras nomás del hospital. Y entré a la casa de la mamá que dio a luz y estaba ahí botada, ¿no? Y con la placenta medio salir y el bebé ya cianótico en la cama, o sea, morado, sin respirar, o sea, flácido, no movía nada. Entonces, ¿qué hice? Agarré una gasa y le hice la reanimación cardiopulmonar.
le hice masajes en el corazón, le di respiración boca a boca y así, y el bebé de unos 1 minuto o 2 ya empezó recién a gritar, a llorar, y del tiempo que vinieron ellos a avisarme, cuánto más habrá pasado, no tengo idea, pero seguramente yo digo ahora que Papito Dios tenía unos planes conmigo. Entonces este niño volvió a vivir de lo que ya ellos dijeron que estaba muerto, ¿no? Entonces se recuperó y seguramente ahora el niño tiene unos 10 años, no sé, no tengo idea, pero me ocurrió eso, amados hermanos, ¿ya? Le salvé la vida prácticamente, pero eso debió ser gracias a Papito Dios. Ahí estaba él en ese momento, aunque yo, incrédula, no lo sabía, pero estaba ahí. Y yo, a mi manera, ¿no? Decía, Diosito, ¿no? Como todos incrédulos, decía, Diosito, ayúdale a este niño, Diosito, sánale a este enfermo, Diosito. Pero esa no es la manera correcta, ¿no? Debemos orar y hablar con él para que nos ayude a atender a estos pacientes. Y no puede haber, como hay casos ahora, ¿no? Casos de negligencia médica. Ya, la negligencia médica que está en boga, ¿no? Ahora en Santa Cruz, en Cochabamba misma, ocurren casos. Por ejemplo, un dentista que no había, solo una paciente fue a hacerse atender por un absceso en diente, ya, pero seguramente el absceso ya estaba más avanzado. Entonces el dentista que hizo seguramente le sacó, ¿no? El diente y le dio algún antibiótico, pero se fue complicando y se hizo septicemia en todo su cuerpo de esta paciente. ¿Y qué sucedió? Murió. Y lo denunciaron al médico, al odontólogo, diciendo que ha hecho mala praxis, que es negligencia médica, que tenemos que procesar a la cárcel. Todo esto sucede, amados hermanos, médicos que me escuchan. Hagamos bien las cosas, oremos a Papito Dios, nos pondremos de rodillas, ministremos a nuestros pacientes, que Dios tiene el poder. Él es quien va a sanar a todos, porque para Él no existe ninguna enfermedad, tampoco para nosotros, amados hermanos. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a pasar a la oración, a la ministración, amados hermanos, sin antes darle un fuerte aplauso a Papito Dios por esta enseñanza. Amén, amados hermanos. Vamos a darle gracias a Papito Dios con toda humildad. Señor, te doy gracias en este momento. Gracias, Papito Dios, por haberme traído a este lugar, Santísimo Dios, por darme nuevamente una tercera oportunidad, Santísimo Dios, a estar contigo en tu presencia, Padre amado, Padre Santísimo Dios. Gracias por las casas de oración que tú pusiste, Santísimo Dios. Gracias por todos los hermanos que escuchan. Papito Dios, abre sus corazones para que pueda entrar este mensaje como una punta de diamante, Santísimo Dios, a ellos. Gracias porque tú eres un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que todo lo puede, todo lo sabe y estás en todas partes, Santísimo Dios. Señor, que esta oración penetre como punta de diamante a todos los médicos, a todos los médicos, Santísimo Dios, a los pacientes, Santísimo Dios, a todos los enfermos que hoy están padeciendo en diferentes hospitales, en clínicas, en sus casas, en centros médicos, en postas sanitarias, Santísimo Dios. Que llegue tu palabra, Santísimo Dios, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuántas personas padecen por errores clínicos, Santísimo Dios, por no haber clamado a Dios, Santísimo Dios, que nada tiene que ver contigo, Papito Dios. Si Cristo se llevó todas nuestras dolencias,
Cristo bendito, no tenemos por qué tener ningún tipo de enfermedad. Perdóname a mí, papito Dios, por no haberte buscado, por no haberte clamado, papito Dios, en esa oportunidad, en esos tiempos. Perdóname a mí, perdóname a mis colegas médicos, perdónanos, Santísimo Dios, porque te hemos contristado, te seguimos contristando aún, papito Dios, perdónanos. El dolor nada tiene que ver con las enfermedades que han diagnosticado, Santísimo Dios. El dolor es por culpa del pecado. Somos pecadores, somos leprosos, Santísimo Dios. Perdónanos por todos nuestros errores. A los médicos, Santísimo Dios, tú nos mandaste a decir: sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán, Santísimo Dios. Ellos sanarán, es una promesa, es que tú cumples, Santísimo Dios. Gracias por esta enseñanza, papito Dios, gracias. A todos los desatamos, a todos los enfermos, desato a todos los enfermos a esta hora, de toda atadura, ligadura, conjuro, maldiciones, de toda fuerza extraña y viento contrario, Santísimo Dios, 1.000 millones de veces, repetido 1.000.000 de veces por los 4 vientos, oriente, occidente, norte, sur. Caen rayos de fuego, quemando toda dolencia, toda enfermedad, toda angustia, preocupación, desánimo, tristeza, aburrimiento, de todo pecado, Santísimo Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Rompo los pactos de enfermedad, los rompo, pactos de enfermedad, diabólico y satánico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro inoperante todo espíritu de enfermedad, de muerte, de angustia y de preocupación. Santísimo Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaro, decreto, profetizo que todos los enfermos en este momento se sanan a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad como es la diabetes, el cáncer, sida, malaria, tuberculosis, retinopatías, todo tipo de enfermedades, enfermedades de próstata, enfermedades de la mujer, Santísimo Dios, todo tipo de enfermedad en este momento se sanan, Santísimo Dios, con tu poder, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis amados hermanos. A todos los bendecimos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, del Dios del cielo. La luz de Cristo me los ilumine, amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Desde aquí, Cochabamba, Bolivia, les habló la hermana Bolonia Humérez. Gloria a Dios por ello, Santísimo Dios. Gracias, Pastor Edgar. Gracias, pastores, profetas. Gracias a todos los hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por la iglesia que me diste. Gracias, Señor, por la misión que has puesto en mí. Gracias, Señor, por la iglesia que me diste. Gracias, Señor, por la misión que has puesto en mí. Aquí hay visión y prosperidad.